Estamos en el proceso de iniciar. Hola, ya creo que estoy arriba en YouTube y en Facebook. Y ahora estamos intentando lograrlo por Instagram. Perdonen la tardanza, perdonen el ruido de los pájaros. Eh, ya, partimos entonces, comprobando la conexión y ya estaríamos iniciados. Y voy a intentar. Hola, hola. Ya estamos en vivo, parece. Ya. Entonces, adelante, háganme sus consultas. Esto es una instancia para responder preguntas. Soy Ruth Mogra, eh, naturópata holístico, editora ejecutiva de El Guardián de la Salud. Espero que conozcan El Guardián de la Salud, periódico mensual de salud natural, eh, buscando revelar información valiosa que puede salvar vidas, mejorar calidad de vida, y estamos aquí para responder dudas que tengan. Entonces yo voy a intentar compartir esto en los grupos que tengo por ahí. La tecnología comienza a fallar, así que pido que me tengan paciencia. Estoy viendo algunos que se están uniendo. Pablo, Jackie, hola, hola. Hola, Pablo. Así que voy a ver si puedo enviarlo a los grupos de WhatsApp. Siempre doy el dato que tengo unos grupos de WhatsApp que cualquiera que quiera estar en estos grupos, le lleguen los links cuando estamos haciendo algún en vivo, tiene que solamente ir a guardiansalud.cl y desde ahí pueden contactarse a mi WhatsApp y yo los incluyo en sus varios grupos para no sobrepasar la cantidad máxima de personas que pueden estar, y así trato de ir compartiendo información en esos grupos, como estos links. Así que creo que mi internet está un poco lento, está cargando lentamente. Eh, no se está logrando conectar con el teléfono. No, ahí está. Ahora tengo que lograr conectarme con Facebook, el Guardián de la Salud. A ver la transmisión en vivo para compartirla y habré cumplido con mi deber y podré concentrarme en responder cualquier pregunta. Así que mientras tanto, piensen qué quieren preguntar, aprovechen la instancia porque trato que estas transmisiones solo sean de media hora como máximo para que no se alargue mucho, sea dinámico, entretenido. ¿Dónde veo los envíos? Quiero estar en ese grupo de WhatsApp. Claro, entonces métete a guardiansalud.cl, desde ahí me mandas un WhatsApp y te incluyo en el grupo, ningún problema. ¿Dónde está esta transmisión en vivo para compartirla? Sí, ya la veo. Voy a poner el volumen aquí para que no me escuche a mí misma. Hola, ¿qué efectos tiene en la salud dejar el azúcar? ¿En cuánto tiempo me doy cuenta si eso me hace bien? Ajá. Justamente en la edición actual tenemos hartos artículos sobre los efectos del azúcar en el organismo. En esta edición la tengo a mano, estoy preparada. En la edición actual, adicción al azúcar, efectos y solución. Y ahí generalmente habla de los daños, cómo romper el ciclo vicioso de la adicción al azúcar, pero también habla de lo que provoca en el organismo el azúcar. Entonces, al final, es entender que el azúcar te levanta, pero es momentáneo. Entonces, el bajón que da en el azúcar es lo más dañino del azúcar, y uno comienza a notar que tus niveles de azúcar en sangre, tus niveles de energía, son mucho más constantes y equilibrados cuando dejas el azúcar, porque tu organismo comienza a depender de las grasas como fuente de energía o de los azúcares más lentos, por así decirlo, en vez de azúcares tan simples, y uno nota la diferencia en los niveles de energía principalmente. Porque en el fondo tampoco es una transformación tan drástica solo dejar el azúcar. Hola, hola, nos están saludando por ahí
por Instagram, están muy participativos esta vez por Instagram. ¿Alguna otra consulta o duda más específica sobre alguna cosa? ¿Quieren que me meta más a fondo en el tema del azúcar? ¿O algo distinto? Vamos a compartir esto, espero que me resulte. Está lento el internet hoy. Espero que esta transmisión esté saliendo bien. Copiar enlace. Vamos a mandarlo. Copiar, pegar. Espero que esté funcionando. ¿Algún enlace envié? ¿A alguien algo le servirá eso? 2 veces. Oh, esto de hacer más de una cosa a la vez. No sirvo. Soy de esas pocas personas de esas pocas mujeres. Me dicen que las mujeres suelen poder hacer más de una cosa a la vez. Pero yo no soy así. Me concentro bien, hago una cosa bien. Ya. Sí, el azúcar afecta el sueño. Puede ser que afecte el sueño de distintas maneras. Si se consume azúcar como antes de ir a acostarse. Pero depende de cada persona en realidad, porque generalmente el azúcar causa como que todas las hormonas se activen y uno se siente bien, pero luego viene el bajón del azúcar y quieres comer más, entonces se crea un ciclo vicioso. Y en ese sentido, el bajón del azúcar suele ser lo más pronunciado. Algunas personas se activan mucho, tienen una respuesta como hormonal más fuerte o adrenalínica, pero el bajón es lo que uno suele notar. Ingrid Lorena me pregunta, a mí me gustaría por favor saber si existe algo natural para retrasar los efectos de la espondilitis anquilosante. Sí, recuerdo esa enfermedad que es algo bastante dramático. El nombre mismo lo describe un poco. Anquilosante es que la persona como que se va endureciendo. Entonces es a nivel de todas las articulaciones y principalmente lo más típico es la columna vertebral, que la persona va quedando muy endurecido toda su columna vertebral principalmente, aunque puede afectar más zonas del organismo. Y claro, la idea sería, pensando en las 5 leyes biológicas, en la nueva medicina germánica, tratar de ir un poco a la causa, buscar el origen y los tipos de conflictos que están gatillando y agravando esa reacción en el organismo. Pero claro, dentro de la medicina natural hay toda una gama, desde lo nutricional, pasando por las terapias que activan todo lo que sean los procesos de reparación en el organismo. Yo sugeriría mucho explorar las terapias de Manuel de Saeta, las cataplasmas de barro, las terapias en base al agua, la hidroterapia. Todo eso mejora en gran manera. También todo tipo de actividad física, masajes, quiropraxia. O sea, hay una gama muy amplia de cosas que pueden ayudar. Me están diciendo que debo subir el volumen. Tal vez yo me siento más cerca y hablo más fuerte nomás. Perdón. Ya. Pero de todas maneras, yo recomendaría que primero consulte con un naturópata, porque hay muchísima variedad de alternativas que pueden ayudar a mejorar calidad de vida, retrasar todo lo que sea degenerativo, incluso lograr cierto grado de reversión. Pero va a depender del caso, porque justamente depende de encontrar las causas gatillantes, que las 5 leyes biológicas, la nueva medicina germánica, se enfoca en ese tema, de poder detectar el origen y ver si hay algo que se puede hacer como para una solución más a fondo, porque generalmente ese tipo de trastornos es porque ha habido problemas y conflictos y fuentes de estrés específicos, autodesvalorizaciones muy fuertes a lo largo de los años que se han ido agravando. Ahí nos mandan cariños desde Villa Alemana. Hola Ivonne, muchas gracias. Pero aprovechen de hacer consultas. Creo que vi a alguien que me hizo una consulta. Algunas enzimas digestivas para disolver la fibrina. Claro, de hecho en el Guardián, en los productos Aminas,
hay enzimas digestivas que pueden ayudar a disolver distintos tejidos y fibrinas. Justamente hay una fórmula que usa la enzima de la papaya, la papaína, como enzima digestiva y viene acompañado con taurina. Así que, claro, de todas maneras podría servir. Y bueno, a nivel de farmacias, todo lo que es enzimas digestivas ayuda. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien? Aprovechen, porque sí, partimos tarde, así que solo llevamos casi 15 minutos. Bueno, llevamos en realidad como 11 minutos al parecer, pero la idea es no pasar la media hora, así que tratemos de ser productivos, aprovechen de consultar, aclarar dudas, y si quieren que profundicemos en algo o tienen alguna duda por ahí que quisieran haber consultado, soy materia dispuesta, solo soy naturópata, no soy una enciclopedia andante como Lorena Castillo, que tuvimos en una entrevista hace poco y es muy interesante hablar con ella porque tiene muchísimo conocimiento práctico y recetas y datos. Pero bueno, de tanto trabajar en el Guardián de la Salud también me he topado con distintas aristas y cosas interesantes, así que si puedo ayudar en algo, adelante. Pucha, que están tímidos hoy, nadie quiere hacer preguntas. Voy a tener que venir con preguntas mías, propias. Ajá, Jackie, consulta. ¿Qué endulzante es mejor para consumir? El tema de los endulzantes. Bueno, en el caso de los endulzantes, mejor hasta el momento, si vamos de lo mejor, desde lo menos malo a lo ideal, pero si estamos pensando en el endulzante ideal, hasta el momento el que yo conozco como ideal en el sentido de ser saludable, natural, no adulterado, con propiedades para la salud. En ese sentido, ideal para la salud sería la stevia en hojas. Hojas disecadas, molidas, hojas enteras, que uno usa, extrae de ahí el dulzor como líquido, pero serían las hojas verdes. La hoja entera, porque ahí tiene todas las propiedades de la stevia. Pero por sabor, muchas personas no les agrada, porque tiene como un leve amargor. Saludos desde Arica, hola. Entonces, definitivamente eso es lo ideal. Pero para algunas personas, para hacer una transición no es tan fácil porque no es llevadero para ellos hacer ese cambio de un endulzante que no tiene ningún sabor excepto dulce, que sería el azúcar de mesa, a algo que es un sabor dulce, pero tiene toda esta otra gama de sabores medios amargos. Y de hecho, alguien que consulta qué tal es la tagatosa para preparar repostería. El tema de la tagatosa es que es una mezcla. Contiene eritritol, que es un endulzante en base al alcohol, que al parecer no tiene efectos sobre insulina, sobre azúcar en sangre, pero también le agregan otros endulzantes y tiene maltitol entre medio. Y el maltitol sí tiene un efecto sobre la insulina y sobre el azúcar en sangre. Entonces no es ideal, porque igual tiene un efecto sobre el azúcar en sangre. Así que en ese sentido no es tan malo, pero no es como ideal. Si fuera solo, sería mejor. Y hay algunos endulzantes en base al alcohol que justamente son como buenos en ese sentido. El que más nombran los que hacen este tipo de dietas cetogénicas o keto, justamente es el eritritol, porque justamente sirve para la repostería, se cocina, tiene como buen efecto a ese nivel. Y aparte de eso ya serían los endulzantes que son más cuestionados, pero que no tienen efectos sobre ni la insulina ni el azúcar en sangre. Serían como los tres, y entre esos tres cuestionados, pero que sirven el propósito, está el aspartamo, la sacarina y la sucralosa. Y justamente el aspartamo y la sacarina está muy comprobado que son dañinos, y en el caso de la sucralosa
hay personas que reaccionan mal a ella, tienen efectos de dolores de cabeza, sentirse pesados, que les cuesta pensar claramente. Entonces, por el tema de su parecido con las moléculas del cloro, también está cuestionado en ese sentido de que en teoría podría ser dañino. Así que es solamente una herramienta como de transición para llegar a usar algo más ideal y finalmente llegar a lo ideal, que es la stevia verde en hoja. Así que voy a seguir con una pregunta que llegó. ¿Cómo erradicar la bacteria Helicobacter pylori, por favor? ¿Existe algún tratamiento efectivo? Gracias. Las 5 leyes biológicas aclaran que no hay para qué eliminar la Helicobacter pylori. Así que sería interesante que conocieran un poco más de esas 5 leyes biológicas, porque en el fondo no conviene eliminar esa bacteria. Conviene más saber por qué se está generando esa bacteria y lidiar con la causa de raíz. Pero eliminar una bacteria que de hecho es natural dentro del organismo, y si está en exceso y te están diciendo que tomes antibióticos para eliminarlo, porque lo relacionan a que eso a la larga se ha visto que puede generar problemas como úlceras o incluso cáncer estomacal, eso es porque la causa no es por la bacteria en sí. Entonces, eliminar la bacteria a través de antibióticos no es una solución, de hecho es dañino. Hemos escrito sobre el Helicobacter pylori, lo puedes buscar en nuestra página web, guardiansalud.cl. Tenemos artículos donde tratamos de ir como explicando este tema, como para que uno no le tenga miedo a la Helicobacter pylori, porque no es algo como dañino de por sí. Pero esa sería como la respuesta corta, que en el fondo el enfoque no es eliminarla, el enfoque es lidiar con el por qué se generó esa cantidad de esa bacteria. Patricia Toro, yo estoy feliz de verte, escucharte y estar aprendiendo tantas cosas naturales, de las leyes biológicas, etcétera, me han cambiado la vida, cariños, me alegro mucho. Y Luis Olave, la nueva medicina germánica dice que el cáncer surge como un golpe emocional vivido en soledad y todo lo que conlleva. El cáncer también podría surgir con un golpe físico en algún lugar del cuerpo, y efectivamente así es. Están las causas de los conflictos, que en la nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas, se llama DHS, Dirk-Hammer Syndrome, por el hijo de Dirk Hammer, que fue el conflicto que él vivió, la muerte de su hijo. Entonces, uno vive este conflicto que tiene una raíz a nivel emocional o psíquica, algo que afecta biológicamente, vivido en soledad, que es dramático y inesperado, tiene esos 3 factores, dramático, inesperado y vivido en soledad, para que tenga un efecto biológico, nos enferme. Puede causar un cáncer o cualquier otro proceso de salud o enfermedad. Ahora, las excepciones, cuando no es eso de la causa gatillante, sería un golpe, un traumatismo, una intoxicación o envenenamiento o un exceso o deficiencia. Serían las 3 excepciones que también pueden causar procesos de salud. Así que Ingrid va a buscar ese artículo que le sugerí sobre la Helicobacter pylori. Y por acá en Instagram hay más consultas. ¿Qué se recomienda para trastornos autoinmunes? Por ejemplo, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Sí, en el caso del hipertiroidismo, justamente estábamos terminando la edición de diciembre. Ayer se mandó a la imprenta y viene un artículo bien completo sobre hipertiroidismo. Y uno de los puntos importantes a recalcar es que justamente siempre hay un hipertiroidismo antes de un hipotiroidismo. Es como que eso es natural, porque el organismo genera primero esa reacción de aceleración y de generar más hormonas tiroideas, y después, cuando ya pasó ese estrés, donde era necesario generar esa mayor rapidez y metabolismo acelerado para lograr obtener ese bocado que por rapidez había que lograr, biológicamente hablando, a nivel de las 5 leyes biológicas, entonces en el proceso de recuperación es donde se degradan esas células extras, ese pequeño nódulo que generó mayor presión y mayor hormonas. Entonces, cuando se degrada, es donde bajan las hormonas y vuelven a la normalidad. Pero mucha gente tiene recaídas en ese mismo conflicto, recae, soluciona. Entonces, cada vez que se soluciona, se va degradando ese nódulo, pero también se degrada un poco del
de la misma tiroides en sí. Entonces va perdiendo potencia y finalmente tiene hipotiroidismo. Entonces en el tema del hipotiroidismo es donde en el fondo hay que vivir con eso y hay distintas estrategias a través de la alimentación, el estilo de vida. Uno busca potenciar la propia creación de las hormonas o tener que reemplazar las hormonas, pero a través de la alimentación muchas veces se puede, a través de suplementación adecuada, se puede suplir en gran medida y reactivar de todas maneras. Y acá, ¿dónde se consigue la planta de stevia? Bueno, ahora es legal en Chile, se puede conseguir en casi cualquier parte, es cosa de hacer una búsqueda en internet. Y muchas tiendas también están ofreciendo la opción de la stevia en hoja en vez del polvo o el extracto, que claro, si uno va de lo ideal hacia atrás, si es pura stevia en un extracto, obviamente que es menos malo que otro endulzante, pero lo ideal es la hoja verde molida, simplemente irse acostumbrando a ese sabor. Y antes en Chile era ilegal la stevia. Tuvieron varios años en que no se permitía la stevia como endulzante en el país. Así que fue un logro que ahora esté disponible. Ah, bueno, la hoja verde de la stevia también se usa para otras cosas. Efectivamente, tiene muchas propiedades para la salud. De hecho, ayuda a bajar el azúcar en sangre, se utiliza con éxito como tratamiento hipoglucemiante en caso de personas que tienen el azúcar en sangre alta. Tiene muchísimas propiedades a nivel de la salud ósea, es una lista larguísima. Así que, de todas maneras, como suplemento en general para la salud, más que solo endulzante, de todas maneras. Y también están consultando si las legumbres son recomendables para trastornos autoinmunes como hipo e hipertiroidismo. Y de hecho sí, en la mayoría se recomiendan. Serían casos muy puntuales donde ciertas legumbres podrían no ser recomendadas, pero en general, a menos que la persona como individuo tenga ahí algún conflicto con cierta legumbre, porque tuvo una experiencia desagradable asociada al consumo de esa legumbre que su organismo genera toda una reacción cuando lo consume. O sea, obviamente hay que tomar eso en cuenta, la individualidad, pero en términos generales, las legumbres son muy, muy positivas y saludables. Así que en el fondo depende de cada uno ver qué es lo que para tu organismo se asimila mejor. Me están consultando por el maple como endulzante, que es un sirope, por así decir, que viene de dentro de una planta, sería una savia de ciertos árboles. En Canadá se hizo famoso porque tienen muchos árboles de maple. Y lamentablemente, claro, es un azúcar que lo procesan un poco y en el fondo mayores propiedades, así como sería como comer miel. En el fondo no es algo malo, es como el agave, la miel, el maple, si no es muy procesada y no le agregan azúcar de manera comercial en las formulaciones, que ahí hay que leer los ingredientes, porque puede que diga que es sirope de maple, pero en realidad es otra cosa. Entonces, si la persona no tiene problemas diabéticos, no habría problema en usar la miel como endulzante. Yo en lo personal me encanta usar la miel y si tuviera un acceso a una buena calidad de sirope de maple o la agave y no sé, el azúcar de coco, no fuera algo tan carísimo, también las probaría, pero yo me quedo con lo que es autóctono de la zona, de la miel de donde estoy, lo que puedo conseguir como más naturalmente, en lo personal. Sí, el nombre del endulzante recomendado para la repostería, lo repito, es eritritol. Eritritol es un azúcar, o sea, un alcohol de azúcar que justamente se ha estudiado y dentro de los fanáticos de las dietas cetogénicas o keto, y ellos usan bastante este endulzante del eritritol. Creo que en Estados Unidos tienen ciertas marcas como Swerve, que está hecho en base a eritritol. Pero acá en Chile es difícil encontrar eritritol solo. No imposible, pero un poco difícil.
Así que es cosa de buscar. Y justamente la tagatosa contiene eritritol, pero también otros endulzantes que sí interfieren en, como la maltosa, que sí interfiere en los niveles de azúcar en sangre. Y por YouTube me están llegando algunas consultas. ¿Qué hay de la presión alta? ¿Qué hay de la presión alta? Bueno, es señal de estrés para la mayoría. Para algunos la presión alta puede ser un signo de recuperación, y eso es si es que cuando te sube tu presión, las palmas de tus manos están calientes. Si en ese momento te está subiendo la presión, quiere decir que es un proceso de recuperación, o sea, es un efecto de inflamación que tu organismo está teniendo. Y si logras indagar en la causa, generalmente tiene que ver con efectos de conflicto por líquidos, de alguna situación que viviste con líquidos como eh, físicamente, literalmente, los líquidos, así como casi te ahogaste o hubo un problema como de derrame o algo, pero con agua, líquido, literal. Es en ese caso puntual que sube la presión en esos casos, pero la gran mayoría le sube la presión en los momentos de estrés. Están con sus palmas frías cuando les sube la presión de la sangre. Entonces, en el fondo ahí es ver cuál es el conflicto que estás viviendo en ese momento, que te está generando que suba tu presión, que aumente tus palpitaciones un poco y remediar eso. Desde el punto de vista de las 5 leyes biológicas, eso es lo bueno de poder analizar esas cosas. Y me están conversando desde Panguipulli, Panguipulli presente. ¿Qué es lo que genera que al dormir pase saliva hacia los pulmones? Me ahogué y me costaba respirar. Bueno, son distintas posibles causas, pero en general, si es durante el sueño, puede ser señal de alguna epicrisis, que cuando uno está durmiendo, lo típico en las noches, se genera un proceso de reparación en el organismo y en la medicina naturista lo llaman crisis curativas. En la medicina convencional hablan de epicrisis. Entonces es una crisis en medio del proceso de recuperación. Y en esas epicrisis es típico que hay contracciones, tipos de mini epilepsias, por así decirlo, y por tanto se pueden generar estas reacciones de vómito, de mayor saliva, de estertores o sentir tiritones, frío. De hecho, es como volver a estar en el estrés del conflicto, pero en un momento que estabas totalmente relajado y de repente es como cuando uno está durmiendo y viene ese salto. Entonces, en esos casos pueden ocurrir que hay cambios internamente, si fue un conflicto relacionado al tema de tragar algo, digerir algo, pueden haber cambios internamente y ahí se abre o se dilata, se tensa alguno de estos conductos que retienen nuestra saliva, la capacidad de que la saliva no entre a los pulmones, en ese momento se puede ver afectado, pero es por un tema de una crisis. Entonces, es estudiar un poco qué puede haber sido, cuál fue el estrés, cuál fue la recuperación, el estrés que viviste, que solucionaste y ocurrió esta epicrisis. Si está ocurriendo un poco más seguido, analizar por qué estoy recayendo en este tema. Así que creo que esos son los que me llegaron. Una más por YouTube. Hola, primera vez que escribo. Agradecerte el gran trabajo que hacen. Seguía el guardián desde tu papi. Ay, muchas gracias. Sí, estamos tratando de continuar con esta labor. Obviamente no lo hacemos igual de bien que él, es distinto a nuestra manera, pero justamente esa es la idea, seguir profundizando. Patricia consulta, ¿tiene algún dato para ayudar a un eczema, mano derecha, que tengo con un picor horrible nocturno hace 20 años? Bueno, los eczemas, la gran mayoría, cualquier cosa que pica generalmente es porque hay inflamación, entonces ya está en la etapa de reparación. Eso es buena señal, pero que esté siendo nocturno y hace 20 años quiere decir que esto no se está resolviendo, no está terminando su proceso, está teniendo recaídas durante el día y en la noche se recupera. Entonces, ¿qué es lo que te está afectando? ¿Cuál es el conflicto de
de separación. Todo lo que tiene que ver con la piel tiene que ver con separación, ya sea extrañar a alguien, haberte separado de alguien, o de desear estar separado de alguien, de no tener ese contacto físico. Y de hecho, por lateralidad también se puede ver. Entonces, si tú haces test del aplauso y logras determinar que la mano predominante, que es el que golpea, haciendo el aplauso, es diestra o zurda, hay que hacerlo como aplaudiendo de verdad, como naturalmente, como uno aplaudiría, y sacar esas conclusiones respecto a tu lateralidad, porque no siempre tiene que ver con la mano con la cual escribes, pero bueno, si escribes con la zurda, no, claro, es que eres zurdo, pero hay algunos diestros que también tienen una lateralidad biológica zurda, por eso lo explico. Están esas excepciones, son como el 20% de la población, me parece. Entonces, primero, si eres diestro. Si eres diestro, entonces lo que es arriba y abajo, madre, hijos o mascotas o dependientes de ti, y personas a quienes tú dependes, que también podría ser un jefe a veces, que uno lo ve como que tú dependes de ellos, pero lo más usual es la madre y los hijos, sería el lado izquierdo de tu cuerpo, si eres diestro. Y el lado derecho sería iguales, hermanos, parejas, compañeros iguales, ¿ya? Entonces con eso puedes ir viendo el tipo de conflicto, si me está afectando este lado de mi cuerpo, es un conflicto que tengo con mis pares o es un conflicto que tengo arriba y abajo. Ya, para los zurdos es al revés. Yo que soy zurda, siempre para mí arriba y abajo es el lado derecho de mi cuerpo y el lado izquierdo es para los iguales, ¿ya? Así que es un buen dato para ayudar a descifrar este tipo de conflictos. Y Ruth consulta, ¿a qué se debe que cuando como y me hincho? ¿Qué debo hacer? ¿A qué se debe que uno se hinche? Generalmente es porque hay algún, ya sea que viviste mientras estabas comiendo, estabas en un proceso de algo que te hizo enojar, como alguna rabia, injusticia que afecta al sistema digestivo, o algo que no tragas, pero generalmente es más a nivel intestinal las hinchazones, entonces ya es algo que es algo que te cuesta digerir, que es como se diría, una marranada, los españoles lo traducen así, alguna injusticia, así como diría el buen chileno, perdonen por las palabras finas, así como me cagaron. Ese tipo de conflictos que causan las hinchazones. Y a veces lo que uno come es algo que te gatilla biológicamente tu organismo recordar una situación de ese tipo. Entonces hay que indagar así como cuando comí esto alguna vez o esto estaba relacionado a algún conflicto de ese tipo que viví y por eso cada vez que lo como tengo esta reacción de hinchazón. Así que esas son como áreas a explorar. ¿Y qué se puede hacer en el momento para aliviar esa hinchazón? Es inflamación. Así que paños fríos, problema de barro, pero paños fríos para desinflamar. Y tomar cosas que desinflamen, rico en antioxidantes, vitamina C, vitamina E. Ay, me suena todo, no logré apagar nada. Muchas gracias. Abrazos grandes, ahí me están mandando saludos. A ver si hay una última pregunta, porque ya pasamos los 30 minutos, tenemos que ir cerrando. El Escherichia coli. Que hablar de bacterias es hablar de la cuarta ley biológica, y parece que vamos a tener que hacer un programa especialmente sobre eso, para explicar que las bacterias no son malas, obviamente tienen su lugar y su función dentro de nuestro cuerpo. Hay ciertas áreas donde no hay que generar contaminación, que no sería lo natural ni biológico, pero aparte de eso, las bacterias son nuestros amigos y de hecho conviven con nosotros. Una consulta sobre el omega 3, que proviene de microalgas. ¿Es igual de efectivo que el que viene de pescado? No es tan rico en omega 3 en general, a menos que sea una concentración muy grande. De hecho, el aceite de pescado suele ser una de las fuentes más biodisponibles y naturalmente ricas en omega 3, pero puede tener otros antioxidantes de las mismas microalgas. Entonces ahí uno tiene que ir evaluando en el fondo cuánto omega estoy obteniendo versus otros nutrientes. Siempre hay que analizar porque son muy distintos hay que ver las etiquetas porque cada suplemento suele tener distintos parámetros. Hay alguien que me está dando las gracias por un consejo sobre el malestar de colon.
y se siente muy aliviado. Así que me alegro, qué bueno. Hablar de los nódulos de la tiroides, algo mencionamos en el hiperhipotiroidismo y en la edición de diciembre, que Dios mediante va a salir la próxima semana, a más tardar el 2, que va a ser miércoles 2 de diciembre, ya va a estar a nivel país, así que ahí hablamos bastante de ese tema. Y la panela, la panela. La panela creo que se refiere al azúcar negra, que es un poco confuso. De repente, en traducir este tipo de cosas se malentiende, pero es como la chancaca, tengo entendido, que es otra palabra que le dan a la chancaca, que es azúcar blanca mezclada con melaza. Entonces, la melaza es muy rica en vitaminas B. En ese sentido, es mucho mejor que un azúcar blanca sola. Mi hijo tiene deportista, como muy sano, fue a sacarse una muela y le subió la presión. ¿Cómo podría verse esto? Para él fue un estrés seguramente haberse sacado la muela. Así que es como una reacción de estrés que suba la presión. Eso, nódulos en la tiroides, sí. Ahí dejo la publicidad de la próxima edición. Tenemos una portada entretenida y obviamente crítica, como siempre. Entonces, si fuera un cáncer por algún golpe, ¿cómo se trata? Es que los cánceres justamente tienen un proceso biológico, una razón de ser, y se ocurren por un golpe, entonces va a ser parte del proceso, pero va a tener igual el mismo proceso. Entonces ahí depende en qué fase está, si es una fase de inflamación, que desinflamar, activar, si es una fase de estrés, las manos, palmas frías, entonces todo lo que sea relajante, y en la fase de recuperación mucha proteína, pero las compresas de barro en general ayudan mucho con tal de que las palmas estén calentitas. Manuel Saeta lo explicaba, si la persona está con manos y pies fríos, primero tiene que entrar en calor antes que le pongan compresas de barro. Mucho sentido, dice Patricia, creo que los pies a mis colegas y esposos y no me voy a dormir tranquilo, que ahí seguro que no me va a picar. Chuta, está hablando del eczema, sí. Ajaja, un poco de humor, pero gracias. Pondré en práctica lo que me dices. Y Sergio, algunos alimentos que no sean recomendables durante la post-conflictolisis, ¿y cuáles sí serían recomendables? Ya, última pregunta. A mí me gusta esto. Alimentos en post-conflictolisis quiere decir que la persona ya solucionó su estrés, ya no está en la fase fría, ya no tiene sus palmas frías, sino al contrario, las tiene calentitas, hay inflamación. Entonces, ¿qué alimentos no serían recomendables? Alimentos que causen inflamación y no sean como nutritivos o buenos para ayudar a la reparación en sí. Entonces solo van a agravar la inflamación y la persona se va a sentir peor. Entonces en ese caso, así como comer azúcar de por sí no sería una buena idea. Pero las proteínas son buena idea porque en la gran mayoría de los casos se necesitan, grasas saludables y mucho alimento rico en antioxidantes, vitamina C, vitamina E, activantes para desinflamar, para ayudar en este proceso. Pero no recomendable, en realidad es bueno que coman porque tienen hambre. Entonces, si tienen ganas de comer cosas que tienen azúcar, tampoco es bueno que se lo prohíban tanto porque pueden causarle más conflictos. Pero lo probable es que biológicamente la persona tenga ganas de comer ensaladas y frutas y cosas frescas. Así que es como seguir los instintos un poco. Así que yo casi no me atrevería a decir que no es recomendable, a menos que sea algo muy, muy poco nutritivo. Pero aún así es como que está indicando, tal vez es como una comida chatarra, pero es alto en proteínas y grasas saturadas y de alguna manera el organismo lo necesita. Entonces, tal vez una versión un poco más saludable de lo mismo que tiene ganas de comer, sugeriría algo así. Así que eso, muchas gracias. Qué bueno que hubo muchas preguntas interesantes, muy participativo. Y nos vemos otro miércoles. El mañana jueves hay una entrevista muy interesante sobre agua de mar. Vamos a mencionar 5 leyes biológicas. El tema de la pandemia, obviamente. Tenemos una invitada psicóloga, conoce de las 5 leyes biológicas, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, que estén muy bien. Descansen, no sé cómo apagar esto. Ya, vamos. Seguro que deseas detener. Sí. Chao, chao. 1.